El tema de esta noche es varón y hembra los creo. Y como les dije, hoy continuamos con la serie Contracultura. Y recordemos que el propósito de esta serie es que seamos una generación peligrosa, que sometidos al reino de Cristo nos opongamos a los valores culturales e ideológicos establecidos en nuestra sociedad que van en contra de la voluntad de Dios. Y si ustedes recuerdan, hace 2 semanas aprendimos que debemos de amar y defender la verdad, desenmascarando las mentiras de la cultura posverdad en la que vivimos. Por eso, la semana anterior iniciamos la prédica diciendo, Pastor Sandoval inició la prédica diciendo que evidentemente una de las mentiras que tenemos que desenmascarar es la mentira respecto a cómo vivimos nuestra sexualidad. Y aprendimos que para hacerlo tenemos que ser contracultura, viviendo una sexualidad santa, aun cuando nuestra pureza se encuentra bajo presión por medio de la sociedad o por la cultura en la que vivimos. Pero una de las formas en las que más se está presionando la pureza con la que debemos de vivir nuestra sexualidad es por la imposición de criterios antibíblicos y anticientíficos para nuestra sexualidad. Y estos criterios se están imponiendo en nuestros tiempos. Como vimos en el video, se está imponiendo a través de la ideología de género. Y esta ideología, jóvenes, es la concepción anticientífica de nuestra sexualidad que la desarraiga de su realidad natural para presentarla como un mero constructo cultural. Y esta frase resume muy bien el video. Y esta frase también resume muy bien muchas de las cosas que se aprendieron el año pasado en una serie que tuvimos. La predicación, para aquellos que la quieran buscar, se llamó Familias en peligro de extinción, la ideología de género, y ahí respondimos cómo se llegó a la ideología de género. Hablamos un poco acerca del marxismo, cómo se pasó del marxismo clásico al marxismo cultural, y hablamos cómo se pasó de la primera ola de feminismo, que era una ola de feminismo bastante noble, a esta tercera ola de feminismo radical que se está viendo en distintos sectores de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren más información acerca de eso, pueden ir a esa predicación. Hoy no voy a tocar esos temas, sino que sí quiero recordar algunas de las cosas que se hablaron en su momento, y es que esta ideología propone que el sexo es una construcción social y la cultura occidental impone que debe ser mujer u hombre. Por lo tanto, para quien no se siente cómodo con el rol que la cultura se le asignó en la sociedad, la solución es desmontar todo eso y alejar de nuestra vida de una vez por todas esos valores conservadores que tienen base en el cristianismo. Y entonces, de esa manera se comienzan a rechazar las diferencias entre hombres y mujeres que son naturales, diferencias naturales, convirtiéndolas en algo irrelevante esas diferencias. Y se dice que entonces hay que elegir y que la sexualidad ya no tiene que ver con las diferencias biológicas, sino con el consumo individual. Hoy en día, jóvenes, vemos que se ha separado totalmente el género del sexo biológico. Incluso en las definiciones de los diccionarios, como podemos ver en el diccionario de la Real Academia Española, dice acerca del género: grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Entendido esto, desde un punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico. Y esta última frase nos tiene que llamar la atención, que se tiene que ver desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Quiere decir que la verdad biológica no importa, sino que importa lo que la cultura dicte, lo que la cultura diga. Por eso, jóvenes, es fundamental que si nosotros somos seguidores de Cristo, nuestra cosmovisión esté arraigada en la verdad bíblica, porque si no, la cultura en la que vivimos va a moldear nuestras creencias.
Y lo que pasa es que podemos llegar a correr el peligro de ver como normal todo lo que la cultura nos está diciendo y enseñando, pero esto traerá consecuencias graves no solo a nosotros, no solo a los que nos rodean, sino a las generaciones que van después de nosotros. Por eso una de las frases más contraculturales que podemos pronunciar en nuestros tiempos es lo que aparece en Mateo 19:4, que es Jesús citando Génesis 1. Aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Por eso en tiempos donde la declaración de Dios varón y hembra los creó es más amenazada y atacada que nunca por la concepción anticientífica que la sexualidad es algo que se explica y construye culturalmente. Ante esto, ante el ataque a esta verdad bíblica, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Por eso hoy vamos a aprender que para hacer contracultura debemos desenmascarar las perspectivas de la sexualidad que se oponen al diseño de Dios, proclamando y defendiendo la verdad que enseña que Dios creó solo dos sexos. Y esto lo vamos a ver de dos maneras. La primera manera en que vamos a aprender esto es desenmascarando las mentiras al enseñar la verdad de Dios manifestada en su creación. Para luego desenmascarar las mentiras al enseñar la verdad de Dios manifestada en su palabra. Y como cristianos es importante que estemos plenamente convencidos que toda verdad objetiva procede de Dios. Porque Él es verdad y por lo tanto Él es la fuente de toda verdad. De esta forma tenemos que ver que si Dios ha declarado en su palabra que Él creó al ser humano varón y hembra, es decir, que solo hay dos sexos, eso se tiene que manifestar en la realidad y puede ser comprobado por medio de la ciencia entonces. Y entonces para hacer esto, quiero muy brevemente presentar algunas evidencias de cómo se manifiesta la verdad de que solo hay dos sexos en la creación. Y al presentar cómo se manifiesta la verdad que solo hay dos sexos y por lo tanto el daño de enseñar lo contrario, el daño de enseñar la ideología de género, lo vamos a ver esta verdad a través de lo que la ciencia ha dicho. Y para hablar de esto, quiero comenzar hablando de una declaración que hicieron hace 3 años la Asociación Americana de Pediatría. Pero antes de presentar esta declaración, quiero que veamos un video que comenta en muy poco tiempo una noticia que salió esta semana o la semana anterior acerca de un nuevo producto que la compañía de juguetes Mattel está lanzando. Veamos el siguiente video. Mattel presentó una línea de muñecos de género inclusivo en un intento por responder a los jóvenes que buscan juguetes no dictados por las normas de identidad sexual, dijo una vicepresidenta de la compañía. La nueva línea, denominada Creatable World, incluye 6 muñecos en diferentes colores de piel, con opciones para personalizarlos con cabello largo o corto y una variedad de alternativas de calzado y ropa. Cada kit incluye un muñeco con 2 opciones para estilo de cabello, para que los niños decidan cómo quieren que se vea. Para hacer esta línea, Mattel consultó a la pediatra y escritora Kara Natterson sobre cómo deberían verse los muñecos físicamente, sus proporciones y tamaño. La especialista elogió a la marca por crear una colección que derriba todas las barreras para jugar. Y como vemos, se quiere seguir destruyendo la familia, comenzando por educar a los niños, por adoctrinar a los niños, incluso en los juguetes que tienen, con muñecos de género inclusivo. Ellos pueden decidir qué género puede tener la muñeca o el muñeco, o como le quieran llamar, el pronombre que quieran ocupar para ello, pueden decidirlo ellos. Pero entonces, volvamos a la declaración de la Asociación Americana de Pediatría. Vamos a presentar una imagen acá. Y así comienza la declaración, como ven en pantalla, y comienza diciendo: la ideología de género hace daño a los niños. El Colegio Americano de Pediatras urge a los educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto. Son los hechos y no la ideología quienes determinan la realidad. Y a continuación ellos comienzan a presentar 8 puntos. Yo voy a leer nada más un resumen de cada uno de esos 8 puntos
no está acá en pantallas, pero ellos lo desarrollan esos 8 puntos mucho más amplios en esta declaración. Primero, dice, la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario XY y XX. Son marcadores genéticos saludables, no los marcadores genéticos de un trastorno. Nadie nace con un género. Todos nacemos con un sexo biológico. El género, es decir, la conciencia y sentimiento de uno mismo como hombre o mujer, es un concepto sociológico y psicológico, no un concepto biológico objetivo. 3. La creencia de una persona de que él o ella es algo que no es, constituye en el mejor de los casos un signo de pensamiento confuso. Cuando un niño biológicamente sano cree que es una niña, o una niña biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico objetivo en la mente, no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. 4. La pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. 5. Según el DSM-5, hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. 6. Los niños que utilizan bloqueadores hormonales para la reasignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Las hormonas cruzadas, testosterona y estrógenos, se asocian con riesgos para la salud, entre ellos hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. 7. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo, incluso en Suecia, que se encuentra entre los países con mayor respaldo LGBT. Y 8. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil, dice esta declaración de la Asociación Americana de Pediatría. Pero además de esta declaración de la Asociación Americana de Pediatría, con la que se recuerda, la estamos citando porque recuerden que si Dios ha establecido en su palabra que solo hay 2 sexos, eso se tiene que evidenciar en su creación. Y por lo tanto puede ser comprobado a través de la ciencia, como lo hizo la Asociación Americana de Pediatría. Pero en segundo lugar, otra evidencia que les quiero presentar es el informe especial llamado Sexualidad y Género, publicado en 2016 por la revista de Tecnología y Sociedad de New Atlantis. Los autores del estudio son de científicos de primer nivel. El primero es el doctor Lawrence Meyer, que es médico psiquiatra, epidemiólogo y matemático y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Johns Hopkins y profesor de Estadística de la Universidad del Estado de Arizona. Ha trabajado en centros tan prestigiosos como la Universidad de Princeton y la Clínica Mayo. Y en segundo lugar, el doctor Paul McHugh, que también es uno de los firmantes de la Declaración de la Asociación de Pediatría. Él estudió en Harvard y está considerado el más importante psiquiatra norteamericano del último medio siglo. Fue durante 25 años jefe de psiquiatría en el Hospital Johns Hopkins, donde también a lo largo de un lustro ejerció como director médico. Entre 2002 y 2009 fue miembro del Consejo Asesor sobre Bioética del presidente de Estados Unidos. Pero en lugar de contarles yo de todo lo que trata esa declaración, yo tengo un documento que es como de 9 páginas que comienza a decir parte por parte de lo que trata. Hay un video acerca de esto que quiero que puedan poner atención a este video. I'm Adam Kuiper. I'm the editor of The New Atlantis. It's a magazine, a quarterly journal about the social, political, ethical implications of modern science, technology, and medicine. In our most recent issue, we offer a report that deals with one of the most complex, sometimes even fraught aspects of human existence: sexuality and gender. The authors are Dr. Lawrence Meyer, an epidemiologist also trained as a psychiatrist, and Dr. Paul McHugh, arguably the most important figure in American psychiatry in the last half century. What we found is that there's a large gap between, on the one hand, the certainty with which beliefs are held about these matters, and on the other, what a sober assessment of the science reveals.
think in the transgender world and the world of both heterosexual and homosexual life, the assumption that science has given us full answers and it is complete is closing off debate about what further science is needed, what the nature of the contemporary science really is. The science isn't settled. Science is never settled, okay? That there's always another and better experiment and a better study to do. The claim that it is settled now, that the issues such as born that way or you're fixed or it's immutable, there is no evidence from the science that those things are correct. What can science tell us about the health and mental health outcomes for people who identify as a gender other than their biological sex? Well, although the data is very limited, the data that we have is quite alarming, that people who identify as transgender have higher rates of mental health problems and even higher rates of suicidal thoughts, ideation, and attempts than the general population. This is a concern to me as an epidemiologist. Would you say that overall in this entire field, human sexuality and gender identity, would you say that generally speaking, more research is needed for these public health questions? I would say more scientifically based research is needed. I mean, there are thousands of articles published where people express opinions and then they grab some data to support their opinion. But the sort of long-term follow-up that looked at an entire community over time and compared it to other communities, that's what we really need. What is it that has led you to look into this transgender question in the first place? Why do you care about these matters, and why should the rest of us? Well, I care about the welfare of children a great deal. In fact, it's probably my primary concern, and I got involved when I read more and more statements about the discovery that children as young as 2 years old were transgendered, or their parents declared they were transgendered. When in fact, majority of children who at some time in their life identify with members of the opposite sex actually grow out of that. The notion of gender among children is very, very fluid. Do we know anything about the different kinds of treatments and their mental health outcomes when it comes to children? No, we have very limited data because what we need is long-term follow-up data of what happens to these kids if they identify, if they're encouraged in that identification, or if they're given hormone-blocking therapies, or even if they have surgery. We really don't have long-term follow-up data. This is a vulnerable population. I want to focus on their vulnerabilities. We are interested as psychiatrists in talking to people about what's going to make their life be as full as it can be. So human flourishing as the aim here of the therapy. Yeah, the aim is to make sure that people aren't finding themselves in a misdirection of their life that's going to keep them from flourishing as people. And the idea here is a full understanding of what it. Muy bien, en tercer lugar quiero hacer mención a quizá del estudio más reciente acerca de esto, el estudio genético más grande sobre la sexualidad humana. Ustedes van a poder ver en el siguiente, por favor, en la siguiente imagen. Ustedes van a poder leer algo en esta imagen, y ese estudio de lo que trató es que casi 500,000 de genomas revelan solo 5 marcadores de ADN asociados ligeramente con la atracción sexual del mismo sexo, pero ninguno con el poder de predecir la sexualidad de un individuo. Este es el estudio más grande hasta la fecha sobre la base genética de la sexualidad, y ha demostrado de manera concluyente lo que resultados de estudios anteriores más pequeños habían demostrado, que al menos el 75% y en la mayoría de casos más del 85% de los factores involucrados en la atracción del mismo sexo se debe a factores ambientales y culturales, no a factores genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un gen gay, como lo dijo Andrea Gana, el director de este estudio, que es genetista del Broad Institute, que está dedicado ese instituto al estudio de la genómica para las ciencias biomédicas,
y que está en colaboración con las universidades como el MIT y Harvard en Massachusetts. Y dice que este es un estudio sólido. Dice una socióloga de la Universidad de Oxford que estudia la base genética de los comportamientos reproductivos. Entonces, ¿por qué mencionar estas tres cosas de la Asociación de Pediatría de Estados Unidos, lo de New Atlantis con estos epidemiólogos y este psiquiatra y este estudio? Porque es completamente opuesto lo que vemos a la idea popular que dice la cultura en cuanto a la base de la homosexualidad, que dicen, nací así. Pero esa idea de así nací no tiene ningún sustento científico, sino que está motivado por razones ideológicas y políticas. Y que por lo tanto tiene que ver más que todo con la crianza y los ambientes culturales donde una persona se desarrolla para llegar, entre otras cosas, para llegar a tener estos comportamientos que ellos han decidido tener. En otras palabras, nadie nace homosexual, nadie nace gay. Y citando al autor de esta imagen, que explica muy bien esto, una página llamada Cristiano Conservador, él dice, solamente para dejar el punto bien claro en sus mentes, quiero darle el componente genético de otro comportamiento con el cual comparar esta base genética para la homosexualidad. Está bien establecido a partir de estudios con gemelos que el componente genético de la varianza del alcoholismo es de alrededor del 50%. Solo piensen en esto por un momento. Hay un componente genético más fuerte para el alcoholismo, es decir, de 50%, que para la homosexualidad, que es de entre el 8 y el 25%. Pero nunca nadie dice, nací alcohólico, sino que ellos deciden hacerlo. A pesar de la evidencia, o no, a pesar de que hay un 50%, según los estudios científicos que se hacen. ¿Por qué mencionar esto? Porque lo que queremos hacer es desenmascarar las mentiras al enseñar la verdad. La verdad de Dios expresada en su creación y también la verdad de Dios en segundo lugar expresada en su palabra. Y como mencioné anteriormente, como cristianos jóvenes, es importante que estemos plenamente convencidos que toda verdad procede de Dios, porque Él es la verdad y Él es la fuente de toda verdad. De esta forma vemos que si Dios ha declarado en su palabra que Él creó al ser humano varón y hembra, es decir, que solo hay dos sexos, esto se va a manifestar en la creación y se puede comprobar por medio de la ciencia. No, con esto no estamos poniendo la ciencia como autoridad, sino que la palabra siempre es la autoridad. Y estamos diciendo que la palabra es tan cierta de que eso se va a tener que ver, que se va a tener que comprobar a través de aquello que nos rodea, que procede del mismo Dios que ha dado la palabra. Por eso tenemos que enseñar la verdad bíblica, porque al tener el fundamento en la Biblia, que es la palabra de verdad que nos revela al Dios único y verdadero, vamos a poder tener los lentes correctos para interpretar la revelación natural por medio de los estudios científicos. Por eso tenemos que responder qué dice la Biblia acerca de esto. Y la Biblia nos dice que la creación de Dios es buena. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Algo sumamente interesante en esto es que los vocablos en el idioma original en hebreo que se ocupa para varón y hembra son palabras que indican el sexo de cada uno de los dos seres humanos que Dios creó. Y esto nos lleva a ver de que claramente hay una intención de establecer que hay dos sexos, solamente dos sexos. En segundo lugar, con esto vemos que esta diferenciación procede desde el principio, es decir, desde la creación. Dios creó las cosas así, solo hay dos sexos. Pero en tercer lugar, por esos vocablos que son sacar y nekevá, la traducción literal no tendría que ser varón y hembra, tendría que ser macho y hembra. ¿Qué quiere decir? Que cuando se dice varón o macho es la designación de lo masculino y cuando se dice hembra es la designación de lo femenino, a causa de la manera biológica como fueron creados, a causa de sus respectivos órganos sexuales. Pero luego
si nos vamos al capítulo 2 de Génesis, se narra en forma específica la creación de los primeros seres humanos. Y ya no ocupa estas dos palabras, ya no ocupa macho y hembra, sino que ocupa otras dos nuevas palabras, que en hebreo son ish e isha, que es decir, varón y mujer. Y esto se da en Génesis 2:23, cuando después de que Dios le presenta a Adán, le presenta a Eva, él dice, sorprendido, en verdad este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y dice literalmente, será llamada varona, porque el varón fue tomada. Ya en nuestra traducción dice, será llamada mujer, porque fue tomada del hombre, fue tomada del varón. Entonces, ¿a qué hace referencia estas palabras que aparecen en Génesis 2:23? Ya no al hecho biológico, sino que a lo masculino y a lo femenino, a la masculinidad y a la feminidad. A la diferenciación ya personal, no solo biológica, sino que personal del varón y de la mujer. Por lo tanto, lo que se ve uniendo Génesis 1:27 con Génesis 2:23, que hay una continuidad de identidad entre lo masculino y ser varón, y entre lo femenino y ser mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que la correlación entre lo biológico, sexual y personal es completo, es total. Adán es varón porque es del sexo masculino, de la misma manera que Eva es mujer porque es del sexo femenino. Y ambos, en este caso, Adán expresa su masculinidad porque fue diseñado por Dios para eso, y Eva expresa su feminidad porque fue diseñada por Dios para eso. ¿Qué quiere decir? De que la Biblia enseña esto. El sentido común enseña esto. En la historia hemos visto que esto se ha enseñado. Y la naturaleza enseña esto. Pero esto que es verdad es lo que los proponentes de la ideología de género quieren pervertir. Pero, ¿qué pasa con esto? Así fue como Dios creó. Pero no tenemos que olvidar que luego viene Génesis 3, donde se narra la caída. La gran rebelión del hombre es la de ir en contra de lo que Dios ha dicho. Así ha sido siempre desde el principio. El hombre ha querido tener autonomía, es decir, crear su propia ley, dirigir su propia vida según lo que a él le parece, sin importar lo que Dios haya dicho y lo que Dios haya diseñado. Y la manera en la que se hace más evidente esta rebelión, esta autonomía del ser humano en contra de Dios, es que algunos quieren ir en contra de la misma naturaleza, diciendo que entonces el ser humano puede decidir o elegir el género con el cual se quiere identificar y vivir. Y es que una vez que se niega la existencia de Dios, ya no quedan entonces razones para las cuales hacer casos o no hacer caso, mejor dicho, a nuestros deseos. Es más, la Biblia dice que Dios, al ver nuestra rebelión, nos llega a entregar como juicio nuestros propios deseos para que sigamos sin ningún tipo de barrera satisfaciéndolos. Porque sabe que esos deseos lo que van a causar va a ser la insatisfacción y por último la muerte. La rebelión hace que Dios nos entregue toda clase de deseo en contra de la naturaleza. Y eso lo establece muy bien Romanos 1, del 18 al 32. Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. El Señor no solo dispuso el sexo, sino que con el sexo también imprimió las características de la feminidad y masculinidad en Eva y en Adán respectivamente. Pero después del pecado que vemos en Génesis 3, las cualidades espirituales tanto de justicia como de verdad y santidad del ser humano fueron perdidas y la imagen de Dios fue tergiversada en el ser humano. Y con eso también se comenzó a tergiversar la sexualidad y las características de feminidad y masculinidad. Y por eso es que nosotros vemos y podemos responder bíblica y teológicamente por qué existe cosas como la ideología de género. Pero también la Biblia nos habla acerca de la redención.
Dice que la libertad y la paz no se consiguen pervirtiendo la sexualidad humana ni forzándola a trabajar contra su propia naturaleza, como ocurre con las personas que se identifican con X género. Hay más de 54 o 55 géneros ya con los que las personas pueden decidir identificarse. O como sucede con las personas que se operan para parecer del sexo opuesto. Para Dios la solución para encontrar la plena identidad y propósito del ser humano no es que ellos decidan cómo quieren identificarse para sentirse más plenos. Para Dios la solución es Él mismo a través del Evangelio. La solución es Jesucristo. Por medio de entregarse Él mismo para perdonar nuestros pecados. Y para que una vez siendo perdonados, siendo redimidos, siendo justificados y reconciliados por Dios y con Dios, entonces podamos vivir para el propósito que Él nos creó. Podamos vivir en contentamiento y en satisfacción plena en Él. Por eso que la solución que Dios provee es el Evangelio. Nosotros como cristianos no tenemos que poner soluciones antes que el Evangelio. Y lo que pasa es que para muchos, porque yo me incluyo, para muchos que nos gustan ciertas ciencias o ciertas prácticas políticas, etcétera, o el debate y todo eso, para muchos de nosotros puede ser fácil llegar a poner como solución algo antes. No, la solución acá es que se blinde la Constitución ante esto. Sí puede ser, y sí puede ser un camino a seguir. Pero eso no va a cambiar el corazón de las personas. La va a normar dentro del país, sí, la va a normar dentro del país, pero no cambia el corazón, no cambia el adoctrinamiento, no cambia el engaño, no lo quita de la mente de las personas, pero el Evangelio sí lo puede hacer. Porque el Evangelio trae una salvación total, una transformación total y completa. El entender que Dios es un Dios santo, pero que al mismo tiempo es un Dios justo, pero que al mismo tiempo es un Dios lleno de misericordia, de gracia y de amor, quien envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, para el perdón de nuestros pecados y para que podamos tener una vida completa en Él, para la gloria de Él, viviendo bajo su voluntad. Es lo que trae propósito. Y es lo que todas estas personas que están con esta confusión de género, con esta perversión de género, con esta tergiversación, muchos que han sido incluso víctimas de ideologías como esta, otros que quizás tienen años viviendo con esta confusión, lo que necesitan es el amor de Dios manifestado a través del Evangelio. Y es que sabemos de que nadie puede vivir bajo los estándares morales de Dios, pero confiamos en aquel que sí pudo hacerlo y en que Él puede transformarnos desde el momento en que creemos en Jesucristo y que Él puede completar esa obra que Él ha comenzado desde nuestra conversión hasta el día de nuestra resurrección, cuando Él venga por segunda vez. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los responsables de enseñar que hay esperanza para transformar las vidas y que podamos vivir de acuerdo al diseño original que Dios tiene para nosotros, incluyendo para nuestra sexualidad. Y sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez, cuando esta historia termine o cuando realmente sea el comienzo maravilloso de esta historia, vamos a ver que el sexo que fue el buen regalo de Dios en la consumación, vamos a ver que el sexo que fue el buen regalo de Dios en la creación original, seguirá siendo así en la nueva creación. Aunque recibamos un nuevo cuerpo y un mejor cuerpo, seguiremos siendo nosotros, seguirás siendo tú, incluyendo con tu sexo, con tu sexualidad. Dios originalmente creó al ser humano, varón y hembra a su imagen, y eso vamos a continuar siendo en la nueva creación. Pero su imagen ya no va a estar distorsionada por el pecado, ya no va a estar tergiversada por el pecado, sino que vamos a responder a eso con plena adoración hacia Él.
Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ya después que hemos escuchado esto? ¿Qué tenemos que hacer para ser contracultura en ese tema? ¿Qué tenemos que hacer para desenmascarar las perspectivas de la sexualidad que se oponen al diseño de Dios, proclamando y defendiendo la verdad que enseña que Dios solo creó dos sexos? Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es permanecer firmes en la palabra para tener una cosmovisión bíblica de ese tema y de todos los demás temas en los que vamos a opinar. Siempre tenemos que opinar bajo una cosmovisión bíblica como cristianos. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es no dejar de proclamar el evangelio con amor a otros, enseñando la esperanza que hay en Cristo para todo pecador. Y siempre que hablo de ese tema, este año he tenido la oportunidad de hablarlo en dos colegios distintos, dos colegios cristianos distintos. Me gusta terminar con este pasaje, en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Entendamos que Pablo le está escribiendo a una iglesia, le está escribiendo a cristianos. Y le comienza diciendo, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después comienza a hacer una descripción o dar ejemplos de quiénes son esos injustos que no van a heredar el reino de Dios. Y comienza a decir, no os dejéis de engañar, ni los inmorales. ¿Cuántos han sido, no levanten la mano, cuántos han sido acá inmorales, de alguna manera? Ni los idólatras. ¿Cuántos de acá han pecado de idolatría? Quizás no hay imágenes o cosas como bien obvias, como se veía que el pueblo de Israel caía en idolatría, pero quizás sea cosas a personas o a ustedes mismos. Ni los adúlteros. ¿Cuántos han adulterado en su corazón deseando una mujer o un hombre? Ni los afeminados ni los homosexuales. Ni los ladrones. ¿Cuántos han robado? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces dentro de todos estos pecados se mencionan dos, los afeminados y los homosexuales. ¿A qué se refiere acá? A la pareja homosexual, según los roles que toman. Pero lo increíble de esto no solo es ver que ellos no heredarán el reino de Dios por causa de la práctica de pecado. Lo increíble de esto, porque recordemos que está escribiéndolo a una iglesia, es el versículo 11, que le dice, y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esa iglesia había quienes habían sido borrachos, quienes habían sido adúlteros, quienes habían sido idólatras, inmorales, incluso quienes habían sido homosexuales y afeminados. Dice, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Por eso es que no debemos dejar de proclamar el Evangelio con amor a otros, enseñando que hay esperanza en Cristo, no solo para el homosexual, para la lesbiana, para quien tiene esta disforia de género, etcétera, sino para todo pecador. Vamos a orar.